debates actuales que pueden beber de ahí o pueden reactualizarse. Y lo que presentarán simplemente como proyecto en general son jornadas autoorganizadas, es decir, de libre acceso y también sin cobrar nada, con movimientos sociales, con expertos locales y con gente en los que intentarán siempre llevar a un punto caliente o una lucha, a un conflicto urbano, un debate en ese espacio con diversas personas. Serán debates cortos, cada persona hablará 10 o 15 minutos y lo que importará es que se hable a lo mejor durante 40 minutos y después la discusión sea lo fructífera. Estarán así trabajando durante 3 años. Por lo tanto, generarán prácticamente todo un mapeado de los conflictos sociales y una escuela viva de la ciudad, que es muy interesante, e insisto que además es autogestionada. Aquí veis, por ejemplo, uno de los debates que hicieron sobre especulación y modelo urbanístico en el casco viejo de Barcelona, Ciudad Bella, y esto es lo que se llama el Forat de la Vergonya, el agujero de la vergüenza, traducido, que fue un proceso muy contradictorio y complejo, en el que se quiso transformar toda la plaza, poner un parking y los vecinos durante 2 años estuvieron resistiendo, generaron sus propios mobiliarios, etc. Entonces ellos hicieron una sesión de trabajo en ese espacio, o sea que simbólicamente era muy importante generar un espacio público donde la gente se juntaba y discutía. Estoy hablando del 2008, o sea, así parece como 7 años antes del 15M. Y además lo interesante era que la gente no era tanto una conferencia en el sentido de media hora oyendo a una persona, sino inputs de 15 minutos, a lo mejor de un antropólogo, de una mujer, de un urbanista y un ecologista, y a partir de ahí abrir un debate. De hecho, este esquema que hay aquí recoge todos los colectivos que han participado durante los 3 años, la tipología de agentes y el tipo de luchas que ha habido. O sea, se ha trabajado desde temas de ciudadanía, poder, urbanismo, a resistencia a especulación inmobiliaria, ecología, institución pública, transformación urbana, anarquismo, etcétera, etcétera. Una cosa muy importante del proyecto, además, de repensar Barcelona, recuperar la ciudad, es que después de 4 años ha habido como 2 o 3 pequeños núcleos que han continuado. Por ejemplo, existe Repensar Poblese, que es una comisión del barrio donde yo vivo y donde trabajo también fenómenos de higienización y transformación urbana de los barrios, que es una de las luchas más fuertes que hay ahora en Barcelona. Y por otro lado, además, el proyecto, la última parte, lo que hizo es generar un vídeo en el que, con las siglas de Repensar Barcelona, REPN, un experto local, claro, de forma muy crítica, hace una aproximación a Barcelona, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona hace una aproximación al MACBA, Museo de Arte Contemporáneo, y tilda como el museo ha sido un fenómeno, un motor para intentar limpiar una zona del Raval, pacificar ciertos conflictos y tapar ciertas memorias, ¿no? O otro, por ejemplo, un geógrafo del decrecimiento, la entrevista la realiza en el punto en el cual es el centro energético de la ciudad de la metrópolis de Barcelona. Es decir, si Barcelona lo entendemos a nivel urbanístico, sino de circulación de mercancías, su centro dista mucho del centro de Ciudad Vella y del centro histórico. Entonces se sitúan ahí, que es un descampado como a 50 kilómetros al norte, porque toda la metrópoli con las autopistas es como si fuese un organismo vivo, y a partir de ahí habla de decrecimiento, de sostenibilidad y de urbanismo. Entonces también es muy interesante ese vídeo, porque vas viendo a personas situadas en lugares especiales hablando de luchas políticas pasadas o recientes. Otro proyecto, este me lo salto porque es muy parecido al anterior de una escuela. El último proyecto que voy a explicaros, y ya pasamos a discutir, este es un proyecto, de hecho, de los proyectos que hay, el 70-80% de la nueva publicación tienen que ver con escuelas o con institutos. Es decir, que ha habido un centro educativo formal que ha entrado a trabajar y siempre en el espacio público. Y además ha trabajado siempre sobre dinámicas de transformación social urbana. Pero también hemos trabajado con otros colectivos que trabajaban más el ecoactivismo o la ecología urbana y que nos interesaba por los modos de producción que generaban. Este es uno de ellos, que es el Algalá. Es una gente que está en Vigo, en lo que ellos llaman la periferia periurbana, porque Vigo además tiene una especie de límite un poco, digamos, difuminado, por el cual la metrópoli o la ciudad se engarza ya con lo rural y genera otro tipo de relaciones que no se dan en otro tipo de ciudades más al sur. Entonces lo que hace Algalá como proyecto se genera a partir de Alga, que es un grupo de artistas que están trabajando sobre música, electrónica, software libre, todo el tema de licencias abiertas y sobre todo explorando esa relación con el territorio e incluso con tradiciones gallegas, que esto es como, y con el folclore gallego, lo cual es como bastante innovador. Y lo que hacen es, ellos trabajan siempre con investigadores artistas y con residencias de artistas, amigos suyos que les invitan para trabajar 2 semanas, y siempre trabajan con un municipio, en este caso una parroquia, que es la parroquia de Valladares.
Una cosa muy interesante, que yo no sabía y me lo explicó Nacho de Algalá, es que las parroquias hasta ahora, yo creo que la nueva ley del PP con las mancomunidades se lo ha ganado directamente, pero en su momento las parroquias tenían autonomía legal, es decir, son soberanas de su propia tierra porque todavía se refieren a los legados comuneros que existían en Galicia con la gestión de los bosques o la gestión de las aguas. Entonces es una cosa como muy específica y lo que han hecho ellos es trabajar con todo el tejido social de la parroquia, rural, perdón, pero sobre todo han hecho una cosa que es muy interesante. Han generado el Algalab es un contenedor que han puesto ahí, han reciclado y lo han renovado para que sea un espacio de producción cultural, pero han empezado a trabajar con la gente del pueblo. Y la estrategia que han hecho para trabajar con la gente del pueblo es, en vez de, usted quiere trabajar conmigo, yo soy un artista, vamos a hacer algo juntos, es, la parroquia de Valladares es la más famosa porque tiene el Banco del Tiempo mayor de Galicia. ¿El Banco del Tiempo sabemos lo que es? Sí. Vale, perfecto. Sí. Entonces ellos se metieron en el Banco del Tiempo y dijeron, queremos trabajar con mujeres porque nos interesa recuperar las cántigas gallegas y las tradiciones orales. Pero lo que no vamos a hacer es intentar convencer a mujeres porque lo que hacemos nosotros es muy bonito y para la cultura. Les van a un Banco del Tiempo y dicen, buscamos a 6 mujeres, ¿vale? Las mujeres van allá y a cambio, por ejemplo, la anécdota es que estas 6 mujeres o 7, más o menos, les dijeron, vale, necesitamos hombres que nos acompañen a misa. Pues estos artistas, por mucho que sean de electrónica, esto va a acompañarles a misa. Y es muy interesante porque este modelo de autogestión tiene que ver con un banco del tiempo para producir cuáles son las hibridaciones entre cultura, territorio y tejido social. A partir de ese banco del tiempo, lo que han hecho, mira la chuleta, que no os penséis que me sé todo el proyecto de memoria, han hecho un proyecto que se llama Verbenas Periféricas, que es recuperar la verbena, pero no desde el punto de vista festivo como una fiesta de desmadre, sino la verbena desde el punto de vista comunitario y rural como un espacio de encuentros. Entender las verbenas como un espacio casi de recuperación de festividades de solsticios y de otro tipo de economías antes que las católicas. También, por ejemplo, han hecho talleres de mapeado sobre el mismo terreno. Y actualmente están en un proyecto que se llama Gifinet. El Gifinet es muy famoso en Cataluña, aquí no tanto, que es una red de internet libre, ¿vale? O wireless, ¿sí? Inalámbrica, y lo que están intentando es hacer una Gifinet rural con nodos que transmitan internet inalámbrico por ondas, pero recuperando los antiguos caminos y zonas energéticas de las brujas gallegas. Por lo tanto, están recuperando el saber antiguo, premoderno de las brujas, que eran las que sabían los saberes naturales y las zonas por donde iban la naturaleza y las energías, y poniendo ahí internet, y recuperando las tradiciones más premodernas con la vanguardia, si queréis, más posmoderna. Entonces, es bastante interesante, están un poco locos, de hecho, a veces yo ni siquiera les entiendo cómo explican el proyecto. Y lo que voy a hacer es poneros como 2 imágenes, una es esta, de hecho eso es la antigua parroquia, y aquí veis como todo el proceso que han hecho de allanamiento de la tierra, los containers, habilitación de los containers, hicieron una fosa seca aséptica, y de hecho están trabajando entre las líneas de, por un lado, cultura libre, ¿no? Todo el tema de licencias libres y la cultura entendida como la producción colectiva, no como la autoría de alguien. Por otro lado están trabajando temas de permacultura, es decir, ecología, sostenibilidad y de crecimiento, y al mismo tiempo están trabajando el territorio y el paisaje, pero desde el punto de vista social y subjetivo. No el paisaje o la geografía en el sentido físico, sino el paisaje que va construyendo los individuos y las experiencias. Y aquí os pongo una imagen que además he cogido esto, porque costaba tanto entenderlo que he puesto el pie de nota y leo el pie de nota, porque yo también. Y el mosaico es un conjunto de imágenes que han hecho con las verbenas periféricas, con he invitado a Paco Ibáñez, que es este artista instrumentalista que trabaja con elementos folclóricos, pero con electrónica experimental en Galicia, y entonces la residencia de campo adentro es la consolidación de verbenas periféricas, la línea de investigación sobre arte y territorio. Es el trabajo directamente relacionado, este soy yo, vale, con el Banco del Tiempo en Algalá para la creación de un tema, pero un tema en mayúsculas, que quiere decir temporal, espacio musical, autónomo. ¿Vale? Se juegan un poco con las siglas y está Paco Inclán y la Fundación Campo Adentro, que es un proyecto estatal que promueve artistas que trabajen en entornos rurales, y básicamente lo que han hecho es recuperar el folclore de allá, poner a un artista, trabajar con cánticas, con la memoria antigua y generar piezas nuevas y además librándolas en este caso en copyleft, es decir, en licencias libres. Ese es el tipo de trabajo que hace Algalá. A nosotros nos parece muy interesante porque aunque no sea una escuela en el sentido formal, ¿de acuerdo? Es un centro de producción cultural y social que está experimentando otros modelos de saber, ¿no? Y que está experimentando recuperar saberes antiguos, además saberes relacionados con la tierra, con la brujería o con la gestión de lo común, y los está poniendo y los está relacionando con los nuevos movimientos que hay de producción cultural, de música, de tecnología. Y además, insisto mucho, es que trabajan todo a través del Banco del Tiempo. El futuro de este proyecto, de hecho, con Colabora Ahora, que es otro de los
de las iniciativas que aquí hemos cogido, es el más interesante, porque ahora quieren hacer una cooperativa que le quieren llamar cooperativa imaginaria.